caso cerrado. Bueno, amigos, estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy. Vamos a recibirlo con la cita del filósofo y escritor español José Ortega y Gasset. Dice: el mayor crimen no está en los que matan, sino en los que no matan, pero dejan matar. Que pasen los litigantes. Este hombre le puso literalmente la soga al cuello a mi esposa. Si no, ella estuviera viva. Bendito Dios que me dio el poder de la palabra para que paren de sufrir, pero ellos toman la última decisión. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Bueno, Nicolás, explícame por qué estás demandando a Israel, quién es él y qué exiges para resolver este caso. Bueno, doctora, yo vengo aquí a demandar a esta persona por $80,000 por daños y perjuicios, ya que yo pasé 4 años en la cárcel por el homicidio involuntario de mi mujer, cuando más bien esta persona fue la causa de la muerte de mi esposa. Ok, explícame los hechos. Bueno, le digo, mi esposa, primero, más que nada, ella desde muy joven se dedicaba a las drogas. Desde los 12 años fumaba crack y por muchos años siguió haciendo esto y siguió haciendo muchas drogas más. Entonces sus pulmones se destrozaron, estaba mal de salud y cuando nos casamos yo sabía de esta situación. Traté de llevarla a consultas, a que se limpie, pero mucho de esto entró la depresión. O sea, su mal realmente era el de la depresión. Exactamente, posiblemente doctora. se refugiaba en drogas por la depresión que ella tenía. Sí. Es una enfermedad per se. Exactamente, y la habían diagnosticado con depresión. Ok. Y bueno, yo traté de ayudarla muchas veces para que continuara, fuera a sus tratamientos, tomara medicina, pero a veces iba, a veces no iba, a veces tomaba la medicina, otras veces no. Y esto continuó por mucho tiempo. Era errática en su tratamiento. Exactamente. Okay. Hasta el punto que ella pensó que la mejor solución era cometer un suicidio. Yo traté de desanimarla muchas veces, pero en un momento dado ella se metió a la página web de esta persona y vio un kit, que eran unas sogas en la que se pone al cuello y la persona se suicida. Yo vendo un kit de suicidio. Perdón, hasta me reí yo. Y no tiene nada de risa, pero a veces uno se ríe de nervios. Es la reacción absurda a algo absurdo. O sea, que el señor tiene una página web donde vende kits. Exactamente. Okay. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió es, después de que se puso en contacto mi esposa con la persona de aquí, ella también lo invitó un día a la casa. Y yo estaba presente y vi cómo le manipulaba él a mi esposa. Le decía que tienes agallas, que eres una persona valiente por hacer esto. En algunos momentos yo escuchaba que le decía, sigue adelante, tú lo puedes hacer. Le animaba para que cometiera el suicidio, le estaba lavando el cerebro prácticamente. O por lo menos incitándola a hacer algo Exacto. que ya ella tenía pensado hacer. Exactamente, Okay. y yo estaba tratando de convencerla de la otra forma. Llega un día en el que finalmente mi esposa decide colgarse y me dice que le ayude. Entonces pongo una mesita, ella se sube. ¿Tú pusiste la mesita? Sí. Pero Para que ella se decidiste subiera. entonces cooperar con ella. Ella no tenía retroceso, no quería seguir adelante. Entonces, como le digo, Le pusiste una mesita. le puse una mesita y le puse la soga al cuello y cerré los ojos. Y cuando cerré los ojos me di cuenta que lo que estaba haciendo ella era lo equivocado. Entonces, en ese momento de consternación también escuché que ella estaba falta de oxígeno. O sea, porque ella se lanzó. Exacto, tiró la mesita y se lanzó. Pero no fue una cosa rápida, sino No. la escuché que se estaba asfixiando. Ajá. Y al abrir los ojos vi que se estaba poniendo roja, morada prácticamente, porque ya le estaba faltando el oxígeno. Entonces yo corrí, puse la mesita nuevamente, me subí y con un brazo la alcé para que la soga no la siguiera asfixiando. Y con la otra mano traté de llegar, pero se me hacía difícil. Mi esposa estaba
que le faltaba el oxígeno. Entonces, lo único que me quedó hacer fue agarrar mi teléfono mientras que la agarraba y le envié un texto a esta persona para que me ayudara, para que me comunicara. ¡A él, no a la policía! Es lo primero que me pasó en la mente, doctora. ¿Y qué pasó? Pues, Entonces lo llamas, le mandas envié un texto. Le envié un texto para que me dijera cómo poder sacarla de la soga. Y lo que hace esta persona, este tipo, lo único que dice, déjala, que se vaya. ¿Y tú tienes los textos que él te mandó ahí? Sí, aquí los tengo, Acércamelo. Entonces tú llegas a hablar con la policía en algún ese momento. Sí, llegué a hablar con la policía. Y, a ver, déjame ver. Ok, entonces aquí están los textos que él y tú ya sigue convulsionando. Y entonces le dice, cuélgate de su cuello y tira hacia abajo. Dios mío, no llames al rescue todavía. Espera 5 minutos para que su espíritu abandone el cuerpo. Sí. ¿Qué pasó cuando llamaste al 911, a emergencia de policía? Bueno, en ese momento, viendo el cuerpo de mi esposa, obviamente había muchas cosas en mi cabeza y les dije de que estuve tratando de ayudar a mi esposa que cometiera suicidio y le ayudé. ¿Tú le dijiste a la policía que sí. estabas ayudando a tu esposa a cometer suicidio? Es que en ese momento estaba muy confundido de lo que había pasado viendo el cuerpo de mi esposa y me di cuenta después que... Lo que habías dicho era, la había embarrado, ¿no? Sí, prácticamente. Me autoincriminé. Te autoincriminaste. Ya de ahí me agarraron, me pusieron las esposas, me subieron al carro, me llevaron a la estación de policía. Ay. Y entonces, en corte me imagino que utilizaron... ¿Esto lo utilizaron en corte? No, el abogado, mi abogado al contrario. Pero tu abogado nunca habló de él y de la asistencia que él ofreció. No, incluso... Porque él no solamente vendió el kit, él participó también. Yo Sí. solamente le decía que se balanceara. Yo nomás la alientaba, ella tomó la decisión, yo la alientaba y le decía que se balanceara, le animaba, la felicité porque hay que tener agallas, hay que tener pantalones para que se muera una persona. para que se cuelgue. Tú te haces millonario del sufrimiento de otras No, personas, ni siquiera ¿verdad? me hago millonario, solamente las aliento. Dios nuestro Señor me da el poder. Ok. Israel, ¿cómo tú te involucraste en este tipo de negocio? Mire, lo primero que quiero es una orden para que este se aleje de mí, porque me acosa, me marca todos los días por teléfono, le escribe en mi página web de que yo soy un asesino y yo no soy ningún asesino. Ok. Entonces quiero que se vaya y no le voy a pagar ni un solo dólar a este hombre. Bueno, yo en este instante te veo como por lo menos un conspirador no de asesinato, de homicidio, un tipo de homicidio. Mire, le voy a platicar. Yo tengo la página web. Ajá, a ver. Aquí aparece. Ok, vamos Mi a ver la página página web. web, señor director. Yo sé que la deben de tener en la... Ahí está. Ahí está A mi ver. página web. No, y Express. Óigale la palabra. ¿Estás cansado de tu vida? ¿Has pensado en suicidarte? Nosotros te ayudamos. Imagínese. Hacemos entrega a domicilio como si fuera comida por libre. Imagínese. Y le voy a- el dinero le- que hace esta persona con la vida de otras. Le voy a enseñar. ¿Qué vale un kit de esto, Israel? $50. $50 Exacto. vale el kit. Ok, a ver. Mire, le voy a enseñar. Tengo aquí los kits. Mire, estos son. Y entonces... Ay, muy colorida como para no deprimirse más uno, ¿no? Me imagino yo. Es por la mercadotecnia, doctora. Mire, le voy a explicar. Este rojo es para el mal de amores. Ah, Sí, porque viene algo místico involucrado. Si le pusieron el cuerno, si está Te en una suicidas situación... con el rojo. Ese es el rojo. Ajá. Este es el que más me compran porque si no tienes dinero, si no puedes pagar la renta, el carro, no tienes una seguridad. Suicidio por economía. Exactamente, Ok. Este es cuando estás deprimido, pero muy deprimido, ya que no sales, ya no hablas con nadie, también lo vendo. Ese fue el de la señora de él. Ese fue el de la señora. Y este otro es para las enfermedades. Si tienes enfermedades ya... Terminales. Exactamente. Esta es blanca y ya te vas. blanco, exactamente. Y este es el que más me gusta porque lo regalo. Yo lo regalo. ¿Ese para quién? Ese va por añadidura, por si uno de sus... Falla, tienen el amarillo. Es el amarillo. El amarillo es el de exactamente. emergencia. Estos son los que ¿Y yo... cuál es el color los que tuyo? yo vengo. El de asesino. Esos son los que vendo. El doctora, negro. Déjame decirte pero- una cosa, aquí nos estamos riendo de nuevo una vez más, creo que es una reacción humana ante la absurdidad de la vida y las cosas trágicas, pero Le voy a platicar de dónde aquí no hay viene nada todo esto. cómico. ¿Por qué tú hiciste esto? Mire, me pasó que
Yo estaba en el seminario, iba a ser sacerdote. Hace ya muchos años, estuve 7 años yo en el seminario. Y me daba cuenta de cosas que pasaban ahí. Nos bañábamos todos juntos en un cuarto largo con regaderas. Como las personas, pues nos bañamos sin ropa, enseñando todo. Y jugábamos entre mis compañeros del seminario, pero de pronto pues llegaban los padres, los sacerdotes, y se metían también a jugar entre nosotros, pero nos tocaban de más. O sea, los abusaban. Abusaban de nosotros, los seminaristas. Cuando los padres pasaban en la noche, cuando ya nos íbamos a dormir, nos tocaban aquí, y al que tocaban ya sabíamos que ese era el que le tocaba perder la virginidad. Cada noche siempre elegían a uno. El que era mi roomie, mi vecino, el que estaba en la cama de al lado, ya era la 4ª vez que le tocaba, y lo escuchaba yo llorar todas las noches, y muchos compañeros míos también. Me fui al cuarto de lavado, quité las sotanas, agarré el tendedero, se lo llevé, se lo puse en la cama a mi compañero, pero yo nada más lo alientaba, le decía que era una opción para que se terminara eso, le decía que Dios, papá Dios lo iba a recibir con las manos abiertas. ¿Eras y en el asesino cielo. desde entonces? Pero- No era asesino. ¡Asesino! Qué horror que tú como seminarista tengas esta idea de que el suicidio es una solución. Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿A ti te entonces, violaron también? A mí también me violaron ¿Cuántas veces? 4 veces. ¿Por qué ¿Y no tú te pusiste también la soga, pensaste en entonces? suicidarte? Ah, te hubieras ¿Pensaste- puesto la soga. No, yo no pensé en suicidarme, yo pensé en quitarles ese peso. Dios quiere que las almas se purifiquen, y esto es una opción muy rápida. Es muy rápida para que esto pues, se Imagínate tus termine. seminaristas pensando de esta manera, Dios mío, qué sacerdotes tenemos. ¿Por qué no fuiste a ver a un psicólogo aquí? Mejor, ¿ah? Nicolás, por favor, Nicolás, ¿tú tienes testigos? Sí, tengo. doctora. Pasemos al testigo del demandante. Menos mal que saliste del seminario. Ay, Dios mío, qué bendición. Buenas Que tardes, Que doctora. tu vocación no fue fuerte. Buenas tardes. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Rubén, doctora. Rubén. Ok, tú eres testigo del demandante. Sí, señora. Yo vine aquí a decirte que este hombre aquí es un maldito asesino. Un No, yo asesino. no soy asesino. Cuéntame por qué. Bueno, esto es lo que pasa. Yo el otro día, yo estaba en mi casa, ¿no? Mi mujer me había dejado. Yo estaba llorando, tomando, fumando medio aretico, y yo siento que alguien me toca en el hombro. Y es el señor aquí, señor asesino, mi vecino. Él vino y me dice, ¿qué es lo que te pasa? ¿Y tú le contaste? Sí, me dejó Ajá. mi mujer. Y él me dice, yo tengo la solución para ti. Y yo le digo, ¿qué es eso? Y me muestra la soga, me dice la soga. Y yo lo miro y le digo, ¿qué? Mire, señora, yo soy bipolar. Eso significa que yo puedo estar contento, triste, bravo. No controlas tus No emociones. puedo controlar las emociones. Si él viene y me dice, en uno de esos días que tengo la emoción bien baja o estoy bravo, por este hombre no estuviera aquí hoy. ¿Sí me entiende, señora? Perfectamente. Era una solución divina. Gracias por tu declaración. Es una solución divina. Era dices una tú. solución divina. Le estábamos ayudando porque, doctora, mire, Tú eres este psicópata. hombre fuma, este hombre se droga, este hombre se la pasa en la calle, no trabaja, que se vaya al cielo. Allá lo está esperando Dios. No, porque yo sé ¿por que qué no te gente como cuelgas esta tú? hay que Mejor así quitarla de la nos comunidad. deshacemos de Si Le él estoy quiere ayudando a la limpiar comunidad. el mundo. ¿Por qué no Él te lo vas que tú? quiere es limpiar el mundo de las cosas. Buenas tardes, ¿su nombre? Buenas tardes, doctora. Yo me llamo Dayanara Dayanara. y vengo a apoyar aquí a Israel. Lo apoyo porque él liberó a mi padre. Mi padre tenía muchas condiciones médicas, era obeso, sumamente obeso. Ya no podía caminar, no podía llegar al baño solo, tenía problemas de diabetes. De salud, a él le tocó la soguita verde. No me acuerdo cuál soga, o la azul. No, le tocó esta. Ah, la azul. Sí, la azul. Él tenía muchos problemas. La cirugía no era una solución porque los médicos le decían por las condiciones que él tenía no iba a resistir Bueno, tu papá la estaba en cirugía. una etapa terminal de una enfermedad. Y aquí hay estados en Estados Unidos ahora donde ya se permite la eutanasia de una manera civilizada, con médicos, no con sogas, lo hacen con medicinas, que es una manera más digna de irse, pero tu papá lo hizo con una soga. Él lo hizo con una soga, pero él entró en una depresión crónica que empezó a contemplar la idea del suicidio, incluso empezar a tomar pastillas, a cortarse las venas, y llegó al punto de que él me vino con la idea de que había encontrado la solución, las sogas del señor aquí. Y al principio yo no estaba muy de acuerdo, pero vi
la condición en la que él estaba muy deprimido y en verdad comprendí lo que él estaba pasando y entonces decidí apoyarlo. Está con el Dios ahora. Estoy seguro que papá Dios le abrió el cielo. Ay, tú qué Eso es sabes, absurdo, tú no ¿ok? puedes saber Eso es nada de absurdo. lo que Dios No, realmente sí. quiere. Yo sé, yo Porque sé. tú lo que tienes en la cabeza es al diablo, no a Dios. Vamos a pasar a la doctora Madeline Hernández, a la abogada Lisette Sierra y al mayor Fuentes, por favor. Esto es absurdo. Y que toda esta gente vendan todas estas cosas en la internet y nadie los pare. Yo no comprendo esto. Porque si el suicidio fuera aceptado, pero el suicidio es un crimen. Es un crimen, ¿verdad, doctora Sierra? ¿Verdad, mayor Fuente? Que es un crimen. Sí. Pero no, venden todo esto en la internet y nadie busca a todos estos bandidos para arrestarlos. Pues yo los arrestaría a todos por hacer esto. Ok, hábleme de la legalidad de estas páginas que venden estas cosas. Bueno, realmente vender las sogas no es ilegal. Lo que es ilegal, a mi juicio, es el apoyo que le está dando. Que es el servicio que realmente él vende, porque la soga la Exacto. compramos en cualquier sitio. Y él pudo haber sido encontrado culpable de lo que se llama involuntary manslaughter, o sea, homicidio involuntario. Junto con el también. marido. Junto, porque no podemos argumentar que él realmente empujó al Señor, porque el Señor ya estaba haciendo estos actos negligentes, sin ningún pensamiento hacia su mujer. Antes, él habló con él durante el acto. Entonces, él fue culpable, los dos son igualmente culpables. Él por ayudar y tratar de promover a la mujer de hacerlo, y él para tomar las acciones. Sí. La policía no hace una investigación independiente de estos eventos. No, al momento que la policía llega a esa escena, sí se hace una investigación. Las llamadas que hace el señor, si no da permiso, se busca una orden judicial para obtener el teléfono y la información que está dentro del teléfono. La llamada que él hizo a la policía en ese momento es evidencia para el asesinato. Bueno, el naturalmente, homicidio. él se autoincriminó, Se si no autoincriminó estoy al momento ayudando a que mi llamó. mujer a matarse, hello. Pero sí la policía hace una investigación dependiente de lo que sucedió en ese momento. Lo que no se reveló, que se está revelando en este momento, ahora el trabajo mío es darle esta información a la agencia que lo investigó para añadir todo esto. Entonces, con la fiscalía... O sea, existe si la quieren- posibilidad de que todavía este hombre enfrente cargos por la muerte de la esposa de ella. Exacto. El suicidio asistido de ella. Ok, perfecto. Es difícil para una persona que tiene a un ser querido hablando de suicidio continua y constantemente lidiar con esto. ¿Y qué pasos debe tomar? Es muy difícil y a veces lo que sucede es que los seres queridos se encuentran en una situación bien desesperante, ven a su ser querido sufriendo, pero obviamente esta no es la solución. Hay muchas cosas que se pueden hacer para una persona que está en una situación tan crítica. Número uno es llamar a la policía inmediatamente. La policía hace una evaluación y determina si esta persona tiene que ser hospitalizada en el hospital. Involuntariamente, Exactamente. En el hospital mantienen al paciente el tiempo necesario para estabilizar a la persona. Ok. Bueno, Israel, tú vas a enfrentar ahora por lo menos una investigación policial. Y yo espero que te cierren toda tu página y toda tu cuestión, porque yo no creo ni que tú estás capacitado para hacer esto. Yo creo que tú eres una persona que estás traumatizada también por los eventos que viviste en tu vida. Dios me da No has poder, podido por favor. superar todo el abuso que te hicieron los sacerdotes descarados esos que te agarraron en el seminario. Yo creo que tú eres un desastre de persona y estás torcida y estás morboso y estás arrecio, y a Dios no le da el poder a nadie de ayudar a otros a quitarse la vida, porque yo creo que la vida es el regalo más preciado que Dios nos da. Entonces no somos quien para que estar incitando a otros para hacerlo. Así que tú vas a enfrentar la fuerza de la ley y la justicia de alguna manera. A ti te voy a decir algo, aunque entiendo tu posición, ¿qué vas a ganar con $80,000 que él no, o sea, a él lo van ahora a investigar también? O sea, tú me estás pidiendo eso. Yo esto lo hice, cumplí los 4 años solos, él debió haber cumplido también, que me dé dinero y que se olvide de la prisión. ¿A mí qué me importa? No, eso no es así. Aquí estamos enfrentando cargos criminales, penales. Tú tienes que asumir el peso de lo que tú hiciste y quizás entender que tú también tienes que buscar ayuda psicológica porque tú eres una persona que te pone nerviosa, se ofusca y no actúa como debes de actuar.
Y entonces tú cumpliste simplemente con el castigo y las consecuencias de tus actos. No obstante, yo considero que lo que hace este hombre de verdad es hediondo y horrible. Y el dinero que se ha ganado es un dinero que para mí es cochino. Te concedo la suma de $20,000. No, yo no le voy a dar nada. Por el Gracias, doctora. lío El y por regalo mejor él las que tenía la cuerdas. cabeza fría de no haberte parado ante la estupidez que estabas haciendo. Yo le He regalo la dicho, cuerda que quiera. caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día. Gracias por acompañarnos. De nosotros siempre fue tener un bebé. Ok. El sueño de cualquier matrimonio. Y nos hicimos un montón de exámenes, de tratamientos, y en uno de estos exámenes el